como en aquel tiempo la prostitución, cuando encontraba la prostitución en el hecho, era apedreada, era muerta, eran muertos porque estaban en el pecado, estaban en el adulterio, los mataban a pedradas. Por ella, la prostituta, ¿no es cierto? ¿Y qué estaba haciendo? No la estaban apedreando, ya hemos escudriñado. Entonces se acercó Jesús y vio que la estaban apedreando porque la encontraron que estaba en la prostitución. Entonces el Señor les dijo que se apartaran, y él agarró, se agachó a la tierra y con la mano, con el dedo escribió, y entonces se levantó y les dijo a toda aquella gente que la estaba matando a pedradas, les dijo, que tire la piedra el que no tiene pecado, le dijo el Señor. Le dijo, que tire la piedra el que no tiene pecado. Entonces, ninguno tiró una piedra más. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. No solamente ella era la pecadora, todos eran pecadores, y sin embargo, estaban apedreándola a aquella mujer. Entonces, cuando vio que les dijo así, porque todos eran pecadores, y las botaron las piedras y se fueron toda esa multitud de gente. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, levántate, mujer, y no sigas pecando, le dijo. ¿A dónde están los que te estaban acusando? Le dijo. No hay ninguno, le dijo. Yo tampoco, le dijo. Pero ya no sigas pecando. Eso es lo que tenemos que entender en estas palabras que nos habla el Señor aquí, de lo que es Jesús entró el concilio. Por eso es que habla aquí de la muerte. Para entender, hermanos, la palabra de Dios, tenemos que estudiar, por ejemplo, ustedes tendrían que estudiar, para entender lo que estamos aquí escudriñando desde este capítulo. Miren, capítulo 14, dice el versículo 1, miren, hasta el versículo, miren, hasta dónde, para que lleguemos, para entender estas palabras, hasta el versículo 65, para que entendamos qué es lo que está hablando el Señor. Son casi 2 hojas, hermanos. Muy bien, ahí nos quedamos, hermanos, acá. Lo que yo les digo, hermanos, es que escudriñen la palabra de Dios. Miren, para que lo que nos ha hecho entender ahorita el Señor, miren, de dónde tienen que escudriñar. San Marcos, desde el capítulo 14, y desde el versículo 1 hasta el versículo 65, para que entiendan lo que nos ha hecho entender el Señor. Si no, ¿cómo entenderían? Todo esto tenemos que escudriñarlo, hermanos, para poder entender. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a escudriñar lo que quiere saber las naciones, la gente. ¿Qué quiere saber hoy día la gente? Ustedes no están mirando de que la gente está corriendo, apurados, para un lado, para el otro. Pero nadie se preocupa, digamos, en su salvación. Corren a lo más fácil. La gente está corriendo a todo lado, porque de todo lado se está hablando de la salvación. Pero ¿a dónde está la verdadera, hermanos? La gente, todo el mundo los habla que se presenta muchas religiones, pero ¿dónde está lo verdadero? ¿Dónde está lo verdadero, hermanos, para nosotros? ¿Dónde está lo verdadero? Se está hablando de la salvación, muchas religiones, pero ¿dónde está lo verdadero para la vida eterna? ¿Dónde? ¿Cuándo? El sábado, pues nosotros, el sábado, hermanas, nosotros, el día sábado, dice el Señor. Por eso es que dice, salid, pueblo mío, dice, de las ciudades. Señales en la página 23.
el cumplimiento del tiempo. Estamos siguiendo, hermanos, ¿ah? El cumplimiento del tiempo. Miren lo que dice el tiempo, lo que se está cumpliendo, el cumplimiento del tiempo de ahora, del tiempo de estos momentos que estamos, hermanos, de estos momentos, el tiempo del cumplimiento. Miren lo que dice, pero el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. Resueltos a mantenerse separados de las otras naciones, no estaban dispuestos a impartirles el conocimiento de los servicios simbólicos. Debían venir el verdadero intérprete de aquel que fuere, prefigurado por todos los símbolos, debía explicar su significado. ¿Y dónde están los símbolos, hermanos? ¿Dónde están los símbolos? ¿Dónde están los símbolos? Ahorita nomás les he hablado de los símbolos. ¿Dónde están los símbolos? ¿Qué dijo el Señor? Está en profecía, son sombras y símbolos. ¿Para cuándo? Para los postreros días. ¿Cuándo son los postreros días? Estos días, hermanitos, estos días. Por el amor de Dios, por eso toda la raza humana se va a perder. No entiende. Para estos días, para estos tiempos. ¿Y quién eran los judíos? ¿Qué era el Señor? ¿Cuál era su tierra? ¿Y a dónde era el Señor? ¿Cuál era su tierra? ¿A dónde vino? Vino a Judá, a Judá. Por eso es que dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas lo sacaron para despeñascarlo, para tirarlo barranco abajo, porque no creyeron que Él era el Mesías, que Él era el Dios viviente, que Él era el Salvador. Así como ahora, hermanos, así como ahora. ¿Ven? Entonces, los símbolos que están también, que dice aquí, está proféticamente, sombras y símbolos para los postreros días, para estos tiempos, hermanos. Por eso es que nos da a entender cuando nos hace entender en la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Hermanos, muy bien, les sigo leyéndoles, dice, Dios había hablado, escuchen por eso bien, Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras y los símbolos, hermanos, por figuras y por los símbolos. Dice, los patriarcas, que está acá, profecías, los patriarcas, miren lo que dice, como dice aquí, los patriarcas y los profetas. Las naciones debían ser, dice, debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensaje del pacto debía hablar a su voz, debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comparecerse clara y dice distintamente Él, miren lo que dice, Él, el autor de la verdad, Él, autor de la verdad. Hermanos, ¿por qué no podemos entender lo que dice la palabra de vuestro Señor? Miren lo que dice. Dice, el autor de la verdad debía separar la verdad, dice, del tamo de las declaraciones humanas que habían anulado su edicto, los principios del gobierno de Dios y el plan de rendición.
debían ser, dice, definidos claramente las selecciones del Antiguo Testamento, hermanos. Hermanas, a veces no sé cómo explicarles, no sé cómo hacerles entender. Les digo, me duele el corazón porque pareciera que no entienden, hermanos. Pero está acá, está en profecías, para entender, en profecías, proféticamente, hermanos. Y es lo que quieren saber las naciones. Ustedes quieren saber, pero no entienden. Si acá está todo. Acá está todo lo que queremos saber, la raza humana, este mundo, hermanos. Miren lo que dice. ¿Qué dice aquí? Miren lo que dice. Y dice, en el Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. Pero yo les estoy presentando a ustedes, tienen la dicha que les estoy presentando proféticamente el Antiguo Testamento, pero no entendéis la palabra de Dios. Miren lo que dice. Quedaban sin embargo entre los judíos almas firmes, descendientes de aquel santo linaje por cuyo medio se había, dice, conservado el conocimiento de Dios. Confiaban aún en la esperanza de la promesa hecha a los padres, fortalecían su fe, miren, fortalecían ellos su fe, la fe que tenemos que tener en Cristo Jesús para nuestra salvación, hermanos. Miren lo que dice el Señor, sigue hablándonos aquí. Fíjense, dice, espaciándose, dice, en la seguridad dada por Moisés. ¿Ven? Miren, por Moisés. Nos está hablando por intermedio de los profetas, por Moisés. El Señor nuestro Dios os levantará profeta de nuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Además, leed, que el Señor iba a ungir a uno para predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y prolongar año de las islas. Esperad, dice, miren lo que dice, prolongar el año de la buena voluntad de Jehová. Leían que podría en la tierra juicios, y las islas esperaban su ley, como asimismo andarían las gentes a su luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Las palabras de Jacob, ¿y dónde está Jacob? Miren que todo está en profecías, ¿eh? Dice que Jacob pronunciara, dice, en su lecho de muerte. Los llenaba de esperanza. No será quitado el secreto de Judá. El legislador de entre sus pies, dice, hasta que venga Silón. El desfalleciente poder de Israel atestiguaba que se acercaba la llegada del Mesías. La profecía de Daniel describía la gloria de su reinado sobre un imperio que sucedería a todos los reinos terrenales. Y decía el profeta, permanecerá para siempre, aunque pocos comprenderían la naturaleza de la unión de Cristo. Era muy y difundida la esperanza de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría a las naciones como el libertador. Y cumplimiento del tiempo así ha llegado a la humanidad. Cada vez más
desgranada por los siglos, dice, de las transgresiones demandaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando ¿para qué? Miren, todo esto se estaba dando proféticamente, que vendría el Salvador. Todo se anunciaba proféticamente a las naciones, a los pueblos. Pero ¿quién tendrá que dar ahora la respuesta en la venida de nuestro Señor para que todos sus hijos, la mayoría, se haya perdido y que no haya conocido sus leyes de vuestro Dios en la obediencia de amar sus mandamientos de su ley, hermanos? Pero aquí se encargó de hacer ¿quién? Por eso dice, Satanás había estado obrando para, dice, ahondar, y eso seguimos para el otro sábado, pero ahí nos quedamos en él. Pero ustedes han entendido, hermano, que son los símbolos proféticamente que están aquí. Lo que la gente debía saber, lo que la gente del mundo quisiera saber, pero ojalá no sea demasiado tarde, hermano. Vamos a ver, ahora sí, vamos ahora a los eventos de los últimos días. Los eventos de los últimos días también, todo lo que estamos escudriñando es para estos tiempos que estamos viviendo ahorita, para estos tiempos que estamos viviendo. Ya van a escudriñar ustedes lo que les estoy dando para que puedan entender, escudriñen todo lo que como les indico, hermanos. Ahora, aquí, yo les voy a leer en los eventos finales, Esto está acá. Ustedes van a escuchar y yo les voy a leer, y si Dios quiere nos manda la Biblia de repente. Miren lo que dice. Los eventos finales ya sabemos que son para estos tiempos, para estos momentos, para estos días que estamos ahora viviendo. Miren, dice. Estamos en la página 28. El propósito de Dios en las calamidades. Miren, el propósito de Dios en las calamidades. ¿A qué le llaman calamidades ustedes? A las cosas que están mal, ¿no es cierto? Si estamos mal, estamos enfermos, no tenemos que comer, no tenemos trabajo, ¿no es cierto? Son calamidades, ¿no es cierto? No hay. Ya, muy bien. Entonces, ¿eso qué? El propósito de Dios en las calamidades. Miren lo que dice. Dice así. ¿Qué significan las horribles calamidades? Dice, ¿qué significan las horribles calamidades marinas? Barcos arrojados a la eternidad, sin un momento de advertencia. ¿Qué significan los accidentes en la tierra? ¿Qué significan los accidentes en la tierra? ¿Qué está significando si un auto choca con otro auto, si una camioneta lo pisa un hombre, si un avión se cae, si revienta un miste, o como está ahorita ese volcán que está botando lava? ¿Qué significa que ahorita están hablando que va a haber un terremoto, va a haber un cataclismo? ¿Qué cosa va a suceder? Miren lo que dice. Mira, dice, ¿qué significan los accidentes en la tierra? Dice, incendios que consumen las riquezas que los hombres han atesorado, muchos de los cuales han sido acumulados, oprimidos al pobre, oprimiendo. Miren, ¿qué significa? Que los ricos han amontonado las riquezas, viene un incendio y lo quema. ¿Y de quién han amontonado esas riquezas? Que han hecho de los pobres, porque los pobres han trabajado, no les pagan bien, o les pagan cuando quieren, entonces de los pobres. Por eso que escuchen y ustedes le den la interpretación para que puedan entender. Por eso que dice, dice, oprimidos. Al pobre el Señor no, dice, intervendrá,
para proteger la prosperidad de aquellos que transgreden su ley. Dice, quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo. Los ricos no les importa, el rico sigue haciendo plata, el día de reposo no le interesa, no le importa. El que es, digamos, como que hemos dicho, las leyes civiles, las autoridades, no les importa el día sábado, ¿qué importa? Pero ¿qué está haciendo? Está pisoteando la ley de Dios. ¿Qué está haciendo? Por eso miren lo que dice aquí. Dice, quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo. Dice, aceptando en su lugar un día de descanso. Dice, es Perú, dice, las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra, arrasando las, dice, estructuras más costosas, como si fuera, dice, como si fuera mediante un soplo de fuego. Desde el cielo no hará estos juicios, recapacitar a los profesos cristianos, Dios los permite, para que el mundo preste atención, para que los pecadores le teman y tiemblen. ¿Ante quién? ¿Ante quién vamos a temblar? ¿Ante quién temblarían ustedes? ¿Ante el hombre o ante Dios? Ante Dios, hermano, ante Dios.